En el otoño de 2003, Elena, una joven de apenas 22 años, se enfrentó a la inminente desaparición de su mundo en Alquería Blanca, un pueblo anclado en las sierras de España que el progreso parecía haber olvidado deliberadamente. La amenaza no era una catástrofe natural, sino una burocrática, una orden de expropiación para construir un embalse que sumergiría bajo el agua no solo sus hogares y sus campos de olivos, sino también el cementerio donde descansaban generaciones enteras. Durante 3 largos y agónicos años, la vida del pueblo se convirtió en un laberinto de cartas sin respuesta, puertas cerradas en despachos lejanos y una creciente sensación de invisibilidad. Cada intento de diálogo con la corporación internacional y el gobierno se estrellaba contra un muro de indiferencia y jerga legal incomprensible. La comunidad, unida por la desesperación, veía cómo sus recursos y su esperanza se agotaban con cada negativa. Era una lucha desigual, la de la memoria de un pueblo contra los planos de un futuro en el que ellos no tenían cabida. Hasta que una habilidad, cultivada en el más absoluto secreto durante toda su vida, se convirtió en la única arma que nadie, ni siquiera su propia familia, esperaba. ¿Cómo puede una sola persona, considerada por todos como alguien sin importancia, resistir cuando el sistema entero parece diseñado para aplastarla? Antes de contarte cómo un simple ofrecimiento de café se transformó en el acto de rebelión más elocuente que aquella comarca jamás presenció, déjanos un comentario diciendo desde dónde nos acompañas y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de decisiones que reescribió el destino de todo un pueblo. El conflicto principal se materializó en un fajo de documentos que el alcalde, don Manuel, guardaba en su despacho como si fueran una sentencia de muerte. El proyecto del embalse, impulsado por una corporación energética llamada Omnia Corp, prometía energía limpia y desarrollo para la región, pero omitía deliberadamente el coste humano. Para los habitantes de Alquería Blanca, aquello no era progreso, era un borrado completo de su identidad. Sus tierras, trabajadas a mano por sus abuelos y bisabuelos, serían anegadas. La iglesia, centro de su vida social y espiritual, se convertiría en un recuerdo submarino. La oferta de compensación económica era tan ridícula que sonaba a burla, una cantidad fija por familia que no alcanzaba ni para comprar un pequeño piso en la ciudad más cercana, y mucho menos para reconstruir una vida entera arrancada de raíz. El verdadero problema no era solo el dinero, era la absoluta falta de voz. La impotencia de ver cómo extraños con trajes caros decidían sobre sus vidas desde una sala de juntas a cientos de kilómetros de distancia, sin haber pisado jamás el polvo de sus caminos. En medio de este torbellino de resignación y rabia contenida, se encontraba Elena. Para los vecinos, era simplemente la nieta de Carmen, la huérfana callada que ayudaba a su abuela en el campo y apenas levantaba la vista del suelo. La veían como una joven extraña, solitaria, que prefería la compañía de los libros viejos que su abuelo le había dejado a las conversaciones en la plaza del pueblo. Lo que nadie sabía era que aquel desván polvoriento era su verdadero hogar. Allí, entre volúmenes de historia, poesía y tratados técnicos, Elena no solo leía, viajaba. Su abuelo, un diplomático que tras una carrera truncada se retiró al pueblo de su esposa, le había enseñado en secreto a leer y comprender varios idiomas antes de morir. Para él era un juego, un legado intelectual. Para Elena se convirtió en su único refugio. Mientras el mundo exterior la juzgaba por su timidez y su aparente simpleza, en la soledad de aquel desván, su mente era un hervidero de ideas, conexiones y conocimientos que no tenían aplicación alguna en la dura realidad de Alquería Blanca. Ocultaba su inteligencia como si fuera un defecto, temerosa de destacar en una comunidad que valoraba la conformidad por encima de todo. Su abuela, una mujer práctica y endurecida por la vida, la quería con devoción, pero a menudo la reprendía por tener pájaros en la cabeza, instándola a buscar un buen marido y a aceptar su destino.
Alquería Blanca era más que un lugar en el mapa. Era un ecosistema social cerrado, gobernado por ritmos ancestrales. La vida giraba en torno a la cosecha de la aceituna, las fiestas patronales y un profundo sentido de comunidad forjado a base de ayudarse en las buenas y sobre todo en las malas. Sin embargo, esta misma unidad que les daba fuerza también generaba una enorme presión para no desentonar. Cualquier cosa que se saliera de la norma era observada con recelo. La llegada de la noticia del embalse fracturó esta aparente armonía. Las noches en el único bar del pueblo se llenaron de discusiones acaloradas y silencios pesados. Algunos, los más viejos, abogaban por la resignación, argumentando que nunca se había podido luchar contra el poder de la capital. Otros, los más jóvenes, hablaban de resistencia, de cortar carreteras, de hacer ruido, pero sus planes se diluían en la falta de organización y en el miedo a las consecuencias. El alcalde, don Manuel, un hombre honesto, pero completamente superado por la situación, hacía lo que podía. Enviaba cartas certificadas, intentaba conseguir reuniones con delegados provinciales y se perdía en un laberinto burocrático para el que no tenía ni formación ni contactos. Cada negativa oficial era un golpe más a la moral del pueblo, que empezaba a interiorizar el mensaje que el sistema les enviaba. No importáis. La presión financiera y emocional comenzó a hacer estragos en cada hogar. Las familias dejaron de hacer planes a futuro. ¿Para qué arreglar el tejado si la casa iba a quedar bajo el agua? ¿Para qué sembrar si no sabían si podrían recoger la cosecha? La ansiedad era una niebla constante que lo cubría todo. Los registros de las reuniones del ayuntamiento de aquella época, a los que hemos tenido acceso, documentan la desesperación creciente. En una de ellas, un agricultor se levantó y con la voz quebrada preguntó al alcalde qué se suponía que debía decirle a su hijo, que quería seguir con la tierra de la familia. Nadie supo qué responder. La compensación ofrecida por Omnia Corp se convirtió en una fuente de conflicto interno. El documento legal, de más de 80 páginas, estaba redactado en un lenguaje técnico y deliberadamente confuso. Cláusulas sobre servidumbres forzosas y valoraciones catastrales ajustadas eran ininteligibles para personas acostumbradas al lenguaje directo del campo. Se sentían estafados, humillados, tratados como ignorantes a los que se podía engañar con facilidad. La vergüenza de no entender, sumada al miedo a perderlo todo, paralizaba a la comunidad. Era una guerra psicológica que estaban perdiendo antes incluso de empezar a luchar en el terreno legal. La última y remota esperanza surgió como un rumor. El rey realizaría una visita oficial a la capital de la provincia en los próximos meses. Era una oportunidad única, casi milagrosa, de hacerle llegar su causa directamente, saltándose a los intermediarios que les habían ignorado. El pueblo entero se volcó en la redacción de una petición formal, un documento cargado de la historia y el dolor de Alquería Blanca. Sin embargo, días antes de la visita real, la realidad volvió a imponerse con crudeza. Una delegación de Omnia Corp, acompañada por un alto funcionario del gobierno, llegó al pueblo para lo que llamaron una reunión informativa final, que no era más que un trámite para dar por zanjado el asunto. Se reunieron en el pequeño salón de plenos del ayuntamiento. Los ejecutivos, con sus trajes impecables y su aire de superioridad, desplegaron los contratos finales. Para subrayar su poder y la internacionalidad del proyecto, presentaron anexos clave en inglés y alemán, dirigiéndose a sus socios extranjeros presentes en la sala. Don Manuel, el alcalde, palideció. No entendía una sola palabra. La humillación se apoderó de la sala mientras los delegados sonreían con condescendencia. Elena, que había entrado discretamente para servir café, observó la escena desde un rincón. Sus ojos se posaron en los documentos sobre la mesa y por primera vez en su vida el miedo a ser invisible fue superado por la rabia de ver a su gente tan profundamente humillada. Aquel gesto, el de servir café, se convirtió en una barrera invisible que la separó del resto de la sala. Mientras el aroma llenaba el tenso silencio, Elena procesaba lo que acababa de leer por encima del hombro de uno de los delegados. No eran solo tecnicismos, eran trampas.
cláusulas de renuncia a futuras reclamaciones, consentimientos implícitos para la reubicación en terrenos no especificados y, lo más cruel, una cesión de los derechos sobre los restos exhumados del cementerio, que pasarían a ser gestionados por una subcontrata de Omnia Corp. La humillación que sentía en el ambiente no era solo por la barrera del idioma, sino por la profunda y calculada injusticia tejida en cada línea de aquellos documentos. Vi el rostro de don Manuel, un hombre que la había visto crecer, descompuesto por la impotencia. Vi a los otros concejales, hombres duros del campo, con la mirada perdida, derrotados sin haber podido siquiera entender los términos de su propia rendición. El café que servía temblaba ligeramente en sus manos, no por miedo, sino por una ira fría y lúcida que nunca antes había sentido. Aquella no era una negociación, era un acto de desposesión disfrazado de legalidad. Y en ese preciso instante, el peso de los libros de su abuelo, de las noches en vela aprendiendo gramáticas y vocabularios extraños, se transformó. Dejó de ser un refugio para convertirse en una responsabilidad. El conocimiento que había ocultado con tanto celo ya no era un simple pasatiempo, era un arma, y ella era la única en toda la sala que sabía cómo empuñarla. La reunión terminó sin más incidentes, con sonrisas condescendientes por parte de los ejecutivos y un silencio sepulcral por parte de los representantes de Alquería Blanca. La vuelta a casa de los asistentes a la reunión fue un cortejo fúnebre sin difunto. No se cruzaron palabras. El sonido de las botas sobre el camino de tierra era el único testimonio del fracaso. La noticia se extendió por el pueblo, no con gritos, sino con un silencio que lo impregnó todo. Las puertas se cerraron más temprano esa noche, las luces se apagaron antes de lo habitual. En los días siguientes, la vida en Alquería Blanca se desmoronó desde dentro. La rutina, que había sido el ancla de la comunidad durante siglos, se convirtió en una pantomima sin sentido. Los agricultores salían al campo, pero sus movimientos eran mecánicos, carentes de la convicción de quien trabaja para el futuro. Las conversaciones en la plaza se extinguieron, reemplazadas por miradas esquivas y un sentimiento compartido de vergüenza. La injusticia se había materializado en una atmósfera densa y pegajosa que asfixiaba la esperanza. Los registros del pequeño consultorio médico del pueblo, fechados en esas semanas, muestran un aumento drástico de las recetas de ansiolíticos y somníferos. La gente no solo estaba perdiendo sus casas, estaba perdiendo el sueño, la paz y la salud. La presión financiera se volvió insoportable. Con la expropiación como una certeza, el valor de sus propiedades se redujo a cero. Nadie compraría una tierra sentenciada a desaparecer bajo el agua. El banco local, que antes concedía pequeños créditos para la siembra o la compra de maquinaria, ahora negaba cualquier solicitud. Estaban atrapados en un limbo económico, sin poder vender, sin poder invertir y sin poder planificar. La pobreza, que siempre había sido una compañera digna y manejable, ahora mostraba su rostro más cruel, el de la desesperanza absoluta. En la casa de Elena, el silencio era aún más profundo. Su abuela, Carmen, una mujer que había enfrentado sequías, plagas y la pérdida de su propio marido con una entereza inquebrantable, pareció encogerse por primera vez. Su pragmatismo se convirtió en un fatalismo afilado. «No se puede luchar contra los gigantes, niña», le decía mientras remendaba ropa vieja, con la mirada fija en la tela. «Hay que agachar la cabeza y rezar para que el golpe no sea tan fuerte». Cada una de esas frases era una puñalada para Elena, que ahora llevaba su secreto como un carbón ardiente en el pecho. Por las noches subía al desván y a la luz de un candil extendía sobre el suelo de madera los folios donde había transcrito de memoria las cláusulas más abusivas del contrato. Comparaba el lenguaje legal en inglés y alemán con los viejos manuales de derecho internacional de su abuelo, buscando precedentes, fisuras, cualquier resquicio por el que pudiera colarse un rayo de luz. Se sentía completamente sola, atrapada entre el derrotismo de su abuela y la complejidad de una batalla que nadie más entendía. La culpa la carcomía. ¿Tenía derecho a permanecer en silencio? ¿Pero qué podía hacer? ¿Levantarse en medio de la plaza y empezar a recitar párrafos de un contrato que nadie le había entregado? La tomarían por loca. Su propia abuela sería la primera en pensar que había perdido el juicio.
El conocimiento que tanto amaba se había convertido en una tortura, una carga que la aislaba del mismo pueblo que anhelaba proteger con desesperación. El otoño llegó a Alquería Blanca ese año con una melancolía inusual. Las hojas de los olivos no parecían plateadas bajo el sol, sino grises, como cubiertas por una capa de ceniza invisible. El pueblo entero empezó a reflejar el estado de ánimo de sus habitantes. Las fachadas encaladas, que cada primavera se repasaban con esmero, comenzaron a mostrar desconchones y manchas de humedad. Las macetas de geranios que adornaban los balcones se marchitaron por falta de cuidado. Era como si la gente hubiera decidido dejar morir la belleza exterior al mismo tiempo que moría su espíritu. La primera familia en marcharse fue la de los Herrero. Tenían parientes en Valencia y decidieron aceptar la mísera compensación de Omnia Corp antes de que fuera demasiado tarde. No hubo despedidas, se fueron una madrugada, en silencio, como si huyeran de una plaga. Su casa, con las ventanas y la puerta tapiadas con tablones de madera, se convirtió en un monumento a la derrota, un recordatorio constante de lo que les esperaba a todos. Los niños dejaron de jugar en la calle. Sus risas, que antes eran la banda sonora del pueblo al atardecer, fueron sustituidas por un silencio inquietante. Los padres, consumidos por la ansiedad, les prohibían alejarse, como si un peligro invisible acechara en cada esquina. La escuela del pueblo, que apenas contaba con una docena de alumnos, vio cómo sus pupitres empezaban a quedarse vacíos. La maestra, doña Elvira, confesaría años más tarde en una entrevista que aquella fue la época más triste de su vida, intentando enseñar el futuro a unos niños que sentían que no lo tenían. La siguiente fase del asedio fue burocrática y psicológica. Empezaron a llegar las notificaciones oficiales por correo certificado, cartas con membretes del gobierno y de Omnia Corp que establecían plazos improrrogables para la aceptación de la oferta y el desalojo de las propiedades. Estaban redactadas en un lenguaje frío e impersonal que convertía sus vidas en meros expedientes. Para muchos, recibir aquella carta fue el golpe de gracia. Era la prueba tangible de que su lucha no había servido para nada, de que ya eran solo un número en un archivo. Poco después, llegaron los tasadores y los topógrafos. Hombres y mujeres desconocidos, con chalecos reflectantes y aparatos de medición que recorrían los campos y las calles del pueblo sin pedir permiso, tomando notas en sus carpetas. Trataban a los habitantes con una indiferencia que resultaba más dolorosa que la hostilidad. Para ellos, Alquería Blanca ya no era un hogar, sino un polígono a punto de ser demolido. Los vecinos los observaban desde sus ventanas, sintiéndose como fantasmas en su propia tierra. Algunos intentaron increparlos, preguntarles qué hacían, pero solo recibían respuestas evasivas o la amenaza de llamar a la Guardia Civil. Esta invasión silenciosa fue una estrategia deliberada para quebrar la última resistencia, para hacerles sentir que el proceso era irreversible y que ellos ya no eran dueños de nada, ni siquiera de la tierra que pisaban. Cada estaca que clavaban en el suelo era un clavo más en el ataúd del pueblo. Para Elena, cada día era una carrera contrarreloj contra la desesperación que veía crecer a su alrededor. El desván se había convertido en su santuario y su celda. Dormía apenas 3 o 4 horas por noche. El resto del tiempo lo pasaba estudiando, leyendo, conectando ideas. Descubrió que el proyecto del embalse había sido aprobado basándose en un informe medioambiental obsoleto y que la corporación Omnia Corp tenía un historial de litigios por prácticas abusivas en otros países, información que encontró en artículos de prensa extranjeros archivados en viejas revistas que su abuelo coleccionaba. Estaba construyendo un caso, pieza por pieza, en el más absoluto secreto. El esfuerzo físico y mental era descomunal. Sufría constantes dolores de cabeza y una fatiga que a veces la hacía tambalearse mientras ayudaba a su abuela en las tareas diarias. Carmen notaba su palidez y sus ojeras y lo atribuía a la pena que consumía a todo el pueblo. «Tienes que comer más, hija. Te vas a quedar en los huesos», le decía, sin sospechar que el hambre de su nieta no era de comida, sino de justicia. Elena sentía que vivía una doble vida. De día era la joven callada y sumisa que todos conocían. De noche se convertía en una investigadora tenaz, una abogada autodidacta que luchaba con las únicas herramientas que tenía, la inteligencia y los idiomas que le había legado su abuelo.
La presión de guardar ese secreto, de saber que tenía información que podría cambiarlo todo, pero no saber cómo utilizarla, era una agonía constante que la dejaba sin aliento. La confirmación oficial de la visita del rey a la capital de la provincia llegó como un eco lejano, una noticia que en otras circunstancias habría llenado de orgullo a la comarca, pero que ahora fue recibida con una apatía casi total en Alquería Blanca. La idea de redactar una petición que meses atrás había movilizado al pueblo ahora parecía un gesto ingenuo y patético. ¿De qué va a servir?, se preguntaba la gente en el bar, con las voces ahogadas por la resignación. Ya se han reído de nosotros en nuestra cara. Creen que al rey le importa un puñado de paletos a los que van a echar de sus casas. La derrota en la reunión con OmniaCorp había sido tan devastadora que había aniquilado cualquier atisbo de iniciativa. Don Manuel intentó organizar una nueva asamblea, pero apenas acudieron una decena de vecinos, la mayoría ancianos, que parecían más interesados en buscar consuelo mutuo que en trazar un plan de acción. El pueblo había llegado a su punto más bajo. La injusticia había triunfado no solo en los despachos, sino en el corazón de la gente, sembrando una semilla de fatalismo que había echado raíces profundas. Era precisamente en este desierto de esperanza donde la decisión de Elena comenzaría a germinar. Observando el abatimiento general, comprendió que esperar a que alguien actuara era inútil. Nadie iba a salvarlos. Si había una última y remota posibilidad, tendría que crearla ella misma. La visita del rey ya no era una oportunidad para el pueblo, era su única oportunidad, y tendría que enfrentarla sola. El punto de inflexión no llegó con un estruendo, sino con el suave crujido de las tablas del suelo del desván. Fue una noche fría de octubre, apenas 2 semanas antes de la anunciada visita del rey. Elena, rodeada por los fantasmas de papel de su abuelo, sintió que el aire se volvía irrespirable. La imagen del rostro derrotado de don Manuel en la reunión del ayuntamiento se había grabado a fuego en su mente, repitiéndose en un bucle tortuoso. Era la personificación de la humillación de todo un pueblo, y ella había sido testigo mudo, cómplice con su silencio. Esa noche, el conocimiento que atesoraba dejó de ser un refugio para convertirse en una jaula. ¿De qué servía entender el mundo en 7 idiomas si no podía articular una sola palabra para defender el suyo? La culpa, un veneno lento, la consumía. Finalmente, en un impulso que nació más de la desesperación que del coraje, cerró el pesado volumen de derecho mercantil alemán que tenía sobre el regazo. Se levantó, bajó las escaleras sin hacer ruido, se puso un abrigo raído sobre el pijama y salió a la oscuridad helada de Alquería Blanca. Sus pies, casi por instinto, la llevaron por las calles vacías y silenciosas hasta la única casa que todavía tenía una luz encendida, la del alcalde. Cada paso era una batalla contra el miedo que le gritaba que volviera, que se escondiera, que ella no era nadie. Pero la imagen de la dignidad pisoteada de su gente era un motor más poderoso. Cuando llamó a la puerta de don Manuel, lo hizo con un golpe tan suave que dudó que la hubiera oído. Pero la puerta se abrió casi de inmediato, revelando al alcalde en mangas de camisa, con el rostro surcado por el cansancio y la preocupación. La vio allí, una figura menuda y temblorosa bajo la mortecina luz del porche, y su primera reacción fue de extrañeza. «Elena, ¿qué haces aquí a estas horas, chiquilla? ¿Le ha pasado algo a tu abuela?» Su voz era amable, pero cargada de la fatiga de un hombre que ya no esperaba buenas noticias. Elena tragó saliva, el corazón martillelándole en el pecho. Las palabras que había ensayado en su cabeza se desvanecieron. En su lugar solo pudo articular una frase, casi un susurro. «Los contratos, los de OmniaCorp. Yo los entiendo». Don Manuel la miró con una mezcla de confusión y lástima, convencido de que la tensión de las últimas semanas finalmente había hecho mella en la mente frágil de la nieta de Carmen. La invitó a pasar, más por compasión que por otra cosa, pensando que necesitaba un vaso de agua y unas palabras de consuelo. La condujo a su pequeño despacho, una habitación abarrotada de papeles, mapas catastrales y cartas con sellos oficiales que formaban torres precarias sobre una mesa de roble. El aire olía a café frío y a derrota. Mientras él buscaba un vaso, Elena se acercó a la mesa, tomó una de las carpetas con el logo de la corporación y la abrió en una página marcada con una nota adhesiva. Don Manuel regresó con el agua y la encontró de pie, con la mirada fija en el documento. «Elena, hija, deberías estar en casa descansando. Esto no es asunto para…», empezó a decir, pero se cayó en seco. Elena había empezado a hablar.
No le miraba a él, sino al papel. Su voz, normalmente un hilo apenas audible, era ahora clara, firme y resonaba con una autoridad que él jamás le había escuchado. Estaba leyendo en voz alta, en un alemán fluido y preciso, una de las cláusulas que los delegados habían mencionado de pasada en la reunión. Luego, sin detenerse, tradujo la frase al castellano. Aquí dice, explicó, señalando con el dedo un párrafo denso, que, al aceptar la compensación, renunciamos a cualquier reclamación futura por daños medioambientales o por la pérdida de patrimonio cultural inmaterial, incluyendo el valor sentimental del cementerio. Lo llaman liquidación de activos intangibles. Don Manuel se quedó paralizado, con el vaso de agua a medio camino de la mesa. El alemán de Elena no sonaba como el de un aficionado, sonaba auténtico, seguro. Miró el rostro de la joven. Ya no era la niña asustadiza que conocía. Sus ojos brillaban con una intensidad febril, una mezcla de ira y concentración que lo desarmó por completo. Era como si una persona completamente distinta hubiera emergido de su interior. La incredulidad del alcalde luchaba una batalla perdida contra la evidencia que tenía delante. Le pidió que continuara. Durante la siguiente hora, Elena, ahora sentada frente a él en la mesa del despacho, desmenuzó los contratos con una precisión quirúrgica. Saltaba del inglés técnico al alemán legal con una facilidad pasmosa, explicando las trampas ocultas en la jerga burocrática. Le mostró la cláusula en inglés que permitía a Omnia Corp vender los derechos del agua a terceros sin consultar a la región. Le señaló el anexo en francés que habían omitido en la reunión, donde se especificaba que cualquier disputa legal debía resolverse en un tribunal de arbitraje en Luxemburgo, haciendo virtualmente imposible que los habitantes del pueblo pudieran permitirse un litigio. Don Manuel la escuchaba en un silencio atónito. Este no era el conocimiento que se aprende en la escuela del pueblo. Esto era algo profundo, cultivado, casi erudito. Cada traducción, cada explicación, era un golpe más al muro de su resignación. Empezó a comprender la verdadera dimensión del engaño al que habían sido sometidos. No era solo un mal acuerdo, era una estafa meticulosamente diseñada, y aquella joven, a la que todos consideraban poco más que una sombra, era la única que había sido capaz de verla. La lástima que había sentido por ella se transformó en un respeto abrumador, y luego en una chispa de algo que había creído extinto, la esperanza. Aquella noche, en la soledad de aquel despacho, nació una alianza improbable. Don Manuel, el representante de un poder local impotente, y Elena, la poseedora de un poder intelectual secreto, se convirtieron en los únicos dos miembros de la resistencia de Alquería Blanca. Por primera vez en meses, el alcalde no se sentía solo. La presencia de Elena, su calma y su claridad actuaron como un bálsamo para su espíritu derrotado. Dejó de verla como una niña y empezó a tratarla como una igual, como una estratega. Le hizo preguntas, escuchó sus análisis y por primera vez compartió con ella la totalidad de la correspondencia que había mantenido con la administración, documentos que hasta entonces había guardado bajo llave. Elena los leyó con avidez, absorbiendo cada detalle, cada fecha, cada nombre. La información que ella poseía, combinada con los documentos oficiales de don Manuel, empezaba a formar un cuadro completo y devastador de la negligencia y la mala fe con la que se había gestionado todo el proceso. Ya no se trataba solo de luchar contra la expropiación. Ahora tenían pruebas de un posible fraude. La conversación se prolongó hasta el amanecer. El café frío fue reemplazado por uno recién hecho y el silencio de la derrota por el murmullo febril de la planificación. El plan que trazaron era tan audaz como desesperado. Sabían que intentar la vía administrativa era inútil. Las cartas certificadas acabarían en el fondo de un cajón. La única oportunidad real era la visita del rey. Pero no podían limitarse a entregarle una petición que un ayudante probablemente archivaría sin leer. Necesitaban crear un momento, un instante de verdad tan público e innegable que fuera imposible de ignorar. Y en el centro de ese plan estaba Elena. Ella no sería solo la traductora, sería la voz de la verdad que desenmascararía el engaño delante de la máxima autoridad del Estado, y lo que era más importante, delante de los inversores extranjeros que acompañarían a la comitiva. Don Manuel usaría su cargo de alcalde para intentar conseguir una posición en la línea de recepción oficial, un objetivo casi imposible para el regidor de un pueblo tan pequeño, pero por el que estaba dispuesto a mover cielo y tierra. Su tarea era abrir una brecha de apenas unos segundos en el férreo protocolo de seguridad.
La tarea de Elena era mucho más aterradora: llenar esos segundos con la fuerza de la verdad, en todos los idiomas que fuera necesario. Era una apuesta a todo o nada, un acto de insurrección cívica que podía acabar en un triunfo histórico o en una humillación pública definitiva. Los días que siguieron transformaron la dinámica entre ellos y, en secreto, el destino del pueblo. Don Manuel empezó a hacer llamadas, a tirar de viejos favores, a invocar normativas olvidadas sobre la representación municipal en actos oficiales. Se encontró con un muro de burocracia y escepticismo, pero ahora luchaba con un propósito renovado. Ya no pedía clemencia, exigía el derecho de su pueblo a ser escuchado. Mientras tanto, Elena trabajaba sin descanso en el desván. Ya no solo leía, preparaba un arsenal. Redactó un informe conciso y demoledor, de apenas 3 páginas, que resumía las violaciones legales y éticas del contrato de Omnia Corp. Lo tradujo meticulosamente al inglés, al alemán y al francés. Cada palabra fue elegida con un cuidado extremo, para ser precisa, irrefutable y comprensible para alguien sin conocimientos legales. No era un documento de súplica, sino una acusación formal. Practicaba su discurso en voz baja, una y otra vez, hasta que las palabras fluían con naturalidad, hasta que el miedo a hablar en público fue superado por la convicción de lo que tenía que decir. Su abuela, Carmen, notaba que algo había cambiado en ella. La veía más centrada, con una luz extraña en la mirada, pero lo atribuyó a una aceptación melancólica del destino. No podía imaginar que su nieta, la joven silenciosa, se estaba preparando para hablarle al mundo. La alianza forjada en la penumbra del despacho del alcalde marcó el inicio de una carrera frenética contra el tiempo y la burocracia. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad secreta. Don Manuel, armado con una nueva y feroz determinación, comenzó su asalto telefónico a la delegación del gobierno provincial. Su objetivo era simple en su concepción, pero casi imposible en su ejecución: conseguir un lugar en la línea de recepción oficial para la visita del rey. Cada llamada era un ejercicio de frustración. Se topaba con secretarias amables pero inflexibles, con ayudantes que le prometían devolver la llamada y nunca lo hacían, y con el muro invisible de un protocolo diseñado precisamente para mantener a raya a personas como él. El alcalde de un municipio en proceso de expropiación no figura en la lista de prioridades protocolarias, don Manuel, le espetó un funcionario con apenas disimulado desdén. Mientras tanto, en el desván, Elena libraba su propia batalla silenciosa. Ya no se limitaba a traducir, analizaba, cotejaba y sintetizaba. El dossier que estaba preparando se transformaba día a día en un arma legal y moral. Cruzaba los datos del contrato de Omnia Corp con informes medioambientales europeos que encontró en revistas técnicas de su abuelo, descubriendo que la evaluación de impacto del embalse ignoraba deliberadamente la existencia de especies protegidas en el valle. Estaba construyendo un caso tan sólido que resultaría imposible de refutar. La tensión de su doble vida era palpable. De día era la nieta obediente que ayudaba en el campo, de noche la única abogada que Alquería Blanca jamás había tenido. Cuando parecía que todas las puertas estaban cerradas, llegó el golpe que casi acaba con su frágil esperanza. Tras una semana de intentos infructuosos, don Manuel consiguió finalmente que le pasaran con un alto cargo de la jefatura de gabinete del gobernador. La conversación fue breve y humillante. El hombre al otro lado de la línea, con una voz cargada de impaciencia y superioridad, no solo le denegó la petición, sino que le acusó de entorpecer un proyecto de interés nacional y le amenazó veladamente con abrirle un expediente por su insistencia inapropiada. Don Manuel colgó el teléfono con una sensación de derrota absoluta. Esa noche, cuando se lo contó a Elena en su despacho, su voz era de un hombre que ha perdido la última batalla. La energía que le había infundido la joven parecía haberse evaporado, dejando solo el pozo amargo de la resignación. «Se acabó, Elena», dijo, pasando una mano por su rostro cansado. «No nos dejarán acercarnos. Es imposible». Por un momento, el silencio en la habitación fue tan denso como la desesperación que lo llenaba. Pero Elena no apartó la vista de los estantes polvorientos. Su mente, entrenada para encontrar patrones y conexiones, buscaba una salida. Se levantó y tomó un pesado volumen encuadernado en cuero, un compendio de leyes administrativas del reinado de Alfonso XIII. «Espere», dijo, su voz apenas un susurro, pero cargada de una nueva intensidad. «Creo que hay otra puerta. Una que no han cerrado, porque ni siquiera recuerdan que existe». La puerta que Elena había encontrado era una reliquia legal, un estatuto casi olvidado que databa de 1927. La ley
promulgada para proteger el patrimonio rural durante las grandes obras públicas de principios de siglo, otorgaba al alcalde de cualquier municipio con patrimonio histórico artístico catalogado y en riesgo inminente el derecho inalienable de presentar una petición formal y personal a cualquier jefe de Estado en visita oficial a la provincia. La iglesia de Alquería Blanca del siglo XVI y el viejo puente romano a la entrada del valle estaban catalogados, aunque nadie en la administración moderna parecía recordarlo. El riesgo inminente era, por supuesto, la inundación. Era un resquicio legal perfecto, una llave maestra olvidada en el desván de la historia. Durante las siguientes 48 horas trabajaron sin descanso. Elena redactó un informe impecable, no sobre el contrato de Omniacorp, sino sobre el valor histórico y cultural del pueblo, adjuntando copias de antiguos registros parroquiales y mapas que su abuelo había conservado. Basándose en este informe, ayudó a don Manuel a escribir una nueva solicitud oficial. Ya no era una súplica, sino la notificación formal del ejercicio de un derecho. El lenguaje era exquisitamente respetuoso, pero legalmente férreo, citando el artículo y el decreto exactos. Lo enviaron por burofax, un método que exigía un acuse de recibo y dejaba un rastro imposible de ignorar. Ahora no pedían un favor, exigían que se cumpliera la ley. La respuesta llegó 3 días después, no a través de una llamada condescendiente, sino en un sobre con el sello oficial de la Casa del Rey. Un mensajero en motocicleta, una aparición casi surrealista en las calles de Alquería Blanca, se lo entregó en mano a don Manuel en la plaza del pueblo. Lo abrió con manos que temblaban de forma incontrolable. Dentro no había una carta, sino una simple tarjeta de acreditación a su nombre y un breve comunicado impreso. Se le concedía acceso a la zona municipal secundaria durante el acto de bienvenida. Al pie de la página, una nota escrita a mano, casi una advertencia. Para fines estrictamente representativos, no se permitirá ninguna alteración del protocolo. Era su victoria. Una victoria precaria, minúscula, pero una victoria al fin y al cabo. Estarían allí. Los habían colocado en el último rincón, en el lugar menos visible, pero estarían dentro. La sensación que los invadió fue una extraña mezcla de euforia y pánico. El alivio de haber superado el primer obstáculo fue inmediatamente sustituido por el peso abrumador del siguiente. Ya no era un plan, una fantasía urdida en la quietud de la noche. Era real. Tenían su oportunidad, quizás de apenas unos segundos, y no podían permitirse el lujo de fallar. La mirada que compartieron en ese momento selló su pacto de forma definitiva. Estaban juntos en esto, hasta el final. Y el miedo que sentían era tan grande como la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Mientras la batalla burocrática se libraba en secreto, la presión personal sobre Elena se volvía casi insoportable. Su abuela, Carmen, observaba con creciente angustia la transformación de su nieta. La veía más delgada, con unas ojeras profundas que delataban sus noches en vela. Apenas probaba bocado y a menudo se quedaba con la mirada perdida, como si estuviera escuchando conversaciones que solo ella podía oír. Carmen, en su pragmatismo lleno de amor, solo podía interpretar aquellos síntomas de una manera. La pena estaba consumiendo a su nieta. Una noche, mientras Elena removía sin ganas un plato de sopa, Carmen se sentó frente a ella y le cogió las manos. «Elena, hija, tienes que decirme qué te pasa», le suplicó, con la voz quebrada. «Te estás apagando como una vela. Sea lo que sea, podemos afrontarlo juntas». Elena sintió un nudo en la garganta. Anhelaba contarle la verdad, compartir la carga que la aplastaba, pero no podía. No podía arriesgarse a que el miedo de su abuela la detuviera, ni a que una palabra indiscreta pusiera en peligro el frágil plan. Solo pudo negar con la cabeza y forzar una sonrisa triste. «Estoy bien, abuela, solo cansada». Aquella mentira, nacida de la necesidad de protegerla, abrió una brecha dolorosa entre ellas. Carmen se sintió rechazada, impotente, y se retiró a un silencio herido. Para Elena, la soledad de su misión se hizo aún más profunda. Luchaba por el mundo de su abuela, pero en el proceso
Sentía que la estaba perdiendo. Con el acceso garantizado, el desván se transformó en un escenario de ensayo. Cada noche, después de que Carmen se acostara, don Manuel acudía a casa de Elena y subían en silencio al último piso. Allí, a la luz de un quinqué, preparaban su intervención con la meticulosidad de un relojero. Usaban los viejos baúles y las pilas de libros para recrear la disposición de la línea de recepción. Don Manuel, que en su juventud había hecho el servicio militar en la Guardia Real, recordaba a la perfección el rígido protocolo y los tiempos de cada movimiento. Ensayaron docenas de escenarios. Su papel era crucial. En el momento exacto en que la comitiva pasara frente a ellos, él daría un paso adelante y, accidentalmente, dejaría caer su bastón de mando. Era un gesto humilde, el de un hombre mayor al que se le cae algo, pero calculado para crear una distracción de 2 o 3 segundos, un instante de confusión que desviaría la atención de los escoltas. Ese era el tiempo que Elena tendría para actuar. Al principio, sus ensayos eran un desastre. La voz de Elena era un susurro inaudible y su mirada no se levantaba del suelo. «No, Elena», le decía don Manuel con una paciencia infinita. «Mírame, yo soy el inversor, yo soy el rey. Tu voz tiene que ser más fuerte que su poder. Tienes que creer en cada palabra que dices». Noche tras noche, ella repetía su discurso en inglés, en alemán, en francés, hasta que el miedo empezó a ceder terreno a la convicción. La joven tímida que servía café estaba desapareciendo, y en su lugar emergía, lentamente, una defensora forjada en el secreto y la determinación. La víspera de la visita, una calma extraña, casi antinatural, se apoderó de Alquería Blanca. El resto del pueblo, ajeno a la conspiración que se había tejido en su nombre, había sucumbido a una completa apatía. La visita del rey era algo que ocurría en otro universo, un espectáculo para los de la capital que no tenía nada que ver con sus vidas sentenciadas. Esa tarde, Elena hizo algo que no había hecho en semanas. Pasó horas con su abuela en el olivar, recogiendo las últimas aceitunas en un silencio compartido. No hablaron del futuro ni del pasado, solo trabajaron juntas, como siempre habían hecho, y en ese ritmo ancestral, Elena encontró una paz momentánea. Por la noche, preparó sus cosas. Planchó con esmero el único vestido decente que tenía, un sencillo traje de color oscuro. Colocó las 4 copias de su informe, una por cada idioma, en una carpeta de cartón. No durmió. Se quedó sentada junto a la ventana del desván, contemplando el valle bañado por la luz de la luna, memorizando cada contorno, cada sombra. Era una despedida silenciosa, por si todo salía mal. Justo antes del amanecer, oyó los golpes suaves de don Manuel en la puerta. Carmen ya estaba levantada. Sin decir una palabra, le entregó a Elena un pañuelo de lino bordado con sus iniciales. «Para la buena suerte», susurró, y en sus ojos había una mezcla de miedo, orgullo y un amor tan profundo que no necesitaba palabras. Mientras el viejo coche del alcalde se alejaba por el camino de tierra, dejando atrás un pueblo dormido, Elena apretó el pañuelo en su mano. La suerte no importaba. Lo único que importaba era la verdad. El viaje a la capital fue un trayecto a través de un mundo que no era el suyo. El asfalto liso y las señales de tráfico reemplazaron los caminos de tierra y los viejos mojones de piedra. Al llegar, el estruendo de la ciudad, el lujo de los edificios y la marcialidad del despliegue de seguridad para la visita real formaban una barrera casi física, diseñada para intimidar y empequeñecer a cualquiera que viniera del campo. Don Manuel, con su traje de domingo algo anticuado, y Elena con su vestido oscuro y su carpeta de cartón, parecían figuras de otro tiempo. Fueron conducidos a la zona municipal secundaria, un eufemismo para designar el rincón más alejado y menos visible de la línea de recepción. Estaban rodeados por alcaldes de otros pueblos pequeños, todos nerviosos y ansiosos por sus breves segundos de gloria protocolaria. Elena sentía el pulso martillando en sus sienes. El pañuelo de su abuela, apretado en su puño, estaba húmedo de sudor,
Veía a los inversores de Omnia Corp charlando animadamente con el delegado del gobierno, sus risas resonando como un insulto. Eran intocables, protegidos por un muro de poder y dinero. Cuando los motores de la comitiva real se oyeron más cerca, don Manuel le dirigió una última mirada. No había palabras, solo un pacto sellado en el terror y la esperanza compartidos. El momento se acercaba, y con él, el abismo. La comitiva se detuvo. Las puertas se abrieron. La figura del rey, rodeada por un enjambre de escoltas y ayudantes, comenzó a avanzar lentamente por la línea de saludo. Cada apretón de manos, cada sonrisa, estaba cronometrado al segundo. Elena y don Manuel contenían la respiración. Cuando la comitiva estuvo a solo unos metros de ellos, el alcalde dio un paso adelante, tal y como habían ensayado. Su movimiento fue torpe, creíble. El bastón de mando, con su empuñadura de plata, resbaló de sus dedos y cayó al suelo con un ruido sordo que pareció resonar en el tenso silencio. El plan estaba en marcha. Por un instante, la atención se desvió. Un escolta se agachó para recogerlo. Pero el protocolo era una máquina perfectamente engrasada. Otro guardia, con una sonrisa profesional, ya había ayudado a don Manuel a incorporarse y lo había guiado de vuelta a su sitio, formando una barrera humana entre él y el rey. El monarca ni siquiera pareció darse cuenta. La ventana de oportunidad, que había durado apenas 2 segundos, se cerró con una crueldad fulminante. La comitiva siguió avanzando. Iban a pasar de largo. Elena sintió una oleada de frío que le recorrió la espalda. La derrota era total, absoluta y humillante. Todo había sido en vano. El rostro de don Manuel, a su lado, era una máscara de desesperación. Fue en ese preciso instante, en el epicentro del fracaso, cuando algo dentro de Elena se rompió. No fue una decisión racional, sino un impulso visceral, una rebelión contra el destino que se negaba a aceptar. La imagen de su abuela perdiendo su hogar, la del cementerio de sus ancestros a punto de ser profanado, y la del rostro humillado de don Manuel, se fusionaron en una sola fuerza que la empujó hacia adelante. Ignorando el código no escrito de sumisión que le habían inculcado desde niña, dio un paso fuera de la línea, rompiendo la formación. Un escolta se giró de inmediato, con el ceño fruncido, y avanzó hacia ella con la clara intención de interceptarla y apartarla. El tiempo pareció ralentizarse. En su mente, oyó la voz de su abuela advirtiéndole: «No llames la atención, niña. Agacha la cabeza». Pero otra voz, más profunda y casi olvidada, la de su abuelo leyéndole a la luz de un candil, se impuso con una claridad atronadora. El conocimiento que no se usa para defender la verdad es un tesoro enterrado. Apretó la carpeta contra su pecho, levantó la barbilla y fijó sus ojos no en el guardia que se acercaba, sino directamente en el rey. Estaba a punto de cometer el mayor acto de insubordinación de su vida. Antes de que el escolta pudiera alcanzarla, su voz sonó. No era el susurro tímido de Alquería Blanca, sino una voz clara, firme y sorprendentemente resonante que cortó el murmullo de la multitud. «Majestad, con el debido respeto a su persona y a esta corona», dijo en un castellano impecable y formal, «les ruego 1 minuto de su tiempo. La justicia para un pueblo entero depende de ello». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una urgencia y una dignidad que hicieron que todos se detuvieran. El rey, que ya la había pasado, se frenó en seco. Se giró lentamente, su expresión una mezcla de sorpresa e intriga. El escolta, a un paso de Elena, se quedó helado, esperando una orden. El delegado del gobierno palideció, reconociendo a la joven que había servido el café en el ayuntamiento. Durante un segundo que pareció una eternidad, nadie se movió. El mundo entero estaba pendiente de un gesto. Finalmente, el rey levantó una mano, un movimiento sutil pero inequívoco. «Déjenla hablar», ordenó. La barrera de seguridad se abrió. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío expectante que Elena sabía que tenía que llenar con la verdad. Tenía la atención del hombre más poderoso del país. Ahora tenía que demostrar que la merecía. Elena no desperdició ni un segundo. No se dirigió al rey. En un movimiento que dejó a todos perplejos, se giró hacia el grupo de dignatarios e inversores extranjeros. Sus ojos se encontraron con los del director de Omnia Corp, un británico de aspecto imponente. Y entonces habló en un inglés perfecto, con acento de Oxford, el mismo que su abuelo le había enseñado. «Señor Harrison», dijo, su voz proyectándose con una calma letal,
Me refiero al anexo B de su contrato, sección 4, donde su empresa obliga a los agricultores de Alquería Blanca a renunciar a cualquier futura reclamación por contaminación de acuíferos, un hecho que su propio informe de impacto medioambiental, convenientemente omitido en la versión española, reconoce como altamente probable. La mandíbula de Harrison se desencajó. Antes de que pudiera reaccionar, la mirada de Elena se desplazó hacia un banquero alemán que estaba a su lado. Cambió de idioma sin esfuerzo. Y para usted, Herr Schmidt, continuó en un alemán fluido y preciso, la cláusula de liquidación de activos intangibles no es más que un eufemismo legal para apropiarse de los restos mortales de nuestro cementerio sin el consentimiento explícito de las familias, una violación directa de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El rostro del banquero se tornó de un color ceniciento. El delegado del gobierno, recuperándose del shock, intentó intervenir. «Majestad, esto es un completo disparate», balbuceó, dando un paso al frente. Pero Elena no había terminado. Su mirada, ahora afilada como el acero, se clavó en un agregado comercial francés. Su francés era tan elegante y preciso como los otros idiomas. «Monsieur Dubois, quizás podría explicarle a su majestad por qué cualquier disputa legal, según el apéndice C, debe resolverse en un tribunal de arbitraje privado en Luxemburgo, un paraíso fiscal diseñado para que mis vecinos nunca puedan permitirse el coste de demandarles». Cada frase era un dardo envenenado, una acusación basada en hechos irrefutables que ella había extraído de sus propios documentos. El efecto fue cataclísmico. Los inversores, expuestos y humillados en sus lenguas maternas, retrocedían como si hubieran sido golpeados físicamente. Don Manuel, detrás de ella, lloraba abiertamente, no de tristeza, sino de un orgullo tan inmenso que le ahogaba. Los otros alcaldes la miraban con una mezcla de asombro y veneración. La joven callada de Alquería Blanca, la que todos consideraban extraña y sin importancia, acababa de desarmar a un gigante corporativo con el único poder que poseía, la verdad, articulada en los idiomas del poder. El clímax de la escena no fue un grito, sino el silencio que siguió a sus palabras. Un silencio tenso, pesado, en el que la verdad expuesta por Elena resonaba con la fuerza de una sentencia. El rey la observó durante un largo momento. No veía a una campesina que había roto el protocolo. Veía a una líder, a una defensora brillante que había usado la inteligencia como un arma de justicia. Su rostro, normalmente impasible en los actos públicos, mostraba una expresión de profundo respeto. Se giró hacia su ayudante de campo, y su voz, aunque baja, fue firme y no admitía réplica. «Que se paralice este proyecto de inmediato», ordenó. «Quiero una investigación exhaustiva sobre Omnia Corp y sobre cada uno de los funcionarios implicados en esta aprobación, y quiero un informe completo en mi despacho mañana por la mañana». Luego se volvió hacia el delegado del gobierno, cuya carrera acababa de terminar, y su mirada fue gélida. Finalmente, sus ojos se posaron de nuevo en Elena. Rompió el protocolo por segunda vez ese día. Se acercó a ella y con un leve asentimiento le dijo en voz baja para que solo ella lo oyera: «España necesita más voces como la suya, señorita». En ese instante, el peso de generaciones de silencio se levantó de los hombros de Elena. La batalla por Alquería Blanca no solo se había luchado, se había ganado. El regreso a Alquería Blanca no fue una procesión triunfal, sino un viaje a través de un denso y abrumador silencio. Dentro del viejo coche del alcalde, ni Elena ni don Manuel pronunciaron una sola palabra. El peso de lo que acababa de suceder era demasiado grande para ser contenido en frases. Era una victoria tan improbable, tan sísmica, que aún no se sentía real. A medida que se acercaban al pueblo, el sol del atardecer teñía de oro los olivares, los mismos árboles que habían estado a punto de desaparecer bajo el agua. Al entrar en la plaza, el coche fue recibido no con vítores, sino con miradas de ansiosa expectación. La gente, enterada de su partida pero ignorante de su propósito, había salido de sus casas, formando un corrillo silencioso. Fue don Manuel quien bajó primero, apoyándose en el bastón que casi había sellado su derrota. Con la voz temblorosa, no por la edad sino por una emoción que le desbordaba, relató lo ocurrido. No lo hizo como un héroe, sino como un testigo incrédulo de un milagro laico. A medida que hablaba, el silencio se rompía con sollozos ahogados, con suspiros de alivio que parecían liberar una tensión acumulada durante años. Cuando Elena finalmente bajó del coche, todas las miradas se posaron en ella. Ya no veían a la nieta de Carmen,
la joven extraña y solitaria. Veían a la mujer que les había devuelto el futuro. Nadie se atrevió a tocarla, como si fuera una figura sagrada. Solo su abuela, Carmen, se abrió paso entre la multitud y, sin decir nada, la abrazó con una fuerza que contenía todo el miedo, el amor y el orgullo que las palabras no podían expresar. En ese abrazo, bajo la atenta mirada de su pueblo, Elena comprendió que su vida, y la de Alquería Blanca, jamás volvería a ser la misma. La onda expansiva de la intervención de Elena no tardó en llegar. A la mañana siguiente, el primer coche de un periódico regional apareció en el camino de tierra, levantando una nube de polvo que anunciaba una nueva era. Le siguieron las cadenas de televisión nacionales y corresponsales de medios internacionales, atraídos por la increíble historia de la campesina políglota que había desafiado a un gigante corporativo frente al rey. Alquería Blanca, el pueblo invisible, se convirtió de la noche a la mañana en un símbolo de la resistencia de David contra Goliat. La investigación ordenada por la Casa Real fue fulminante y pública. Los documentos que Elena había memorizado se convirtieron en pruebas clave. El proyecto del embalse fue cancelado de forma definitiva en menos de una semana, una decisión anunciada en un comunicado oficial que mencionaba irregularidades graves y prácticas contractuales abusivas. Omnia Corp se vio envuelta en un escándalo de proporciones internacionales, sus acciones se desplomaron, y el señor Harrison, junto a otros directivos, fue llamado a declarar. El delegado del gobierno fue destituido de su cargo de manera fulminante, su carrera política hecha añicos. Para los habitantes de Alquería Blanca, cada noticia era una pequeña pieza de justicia que se añadía a su victoria. Veían sus propias caras en los periódicos y sus calles en la televisión, y por primera vez en sus vidas no se sentían olvidados, sino vistos y escuchados. El mundo exterior, que siempre los había ignorado, ahora quería conocer su historia. Y en el centro de esa historia estaba la joven que, hasta hacía unos días, apenas se atrevía a levantar la voz para pedir la vez en la panadería. Para Elena, el repentino torbellino de atención fue tan abrumador como la amenaza de la presa. Los periodistas acampaban en la entrada del pueblo, esperando una declaración, una fotografía, un fragmento de la heroína que ellos mismos habían creado. Pero ella se refugió en el único lugar donde siempre había encontrado sentido, el desván. Rodeada de sus libros, esos viejos amigos de papel que le habían dado las armas para la batalla, intentaba procesar su nueva realidad. Ya no era invisible. Su conocimiento, antes un tesoro secreto, era ahora de dominio público. La gente del pueblo la trataba con una mezcla de reverencia y asombro que la incomodaba profundamente. Le pedían consejos sobre cartas del banco, sobre los papeles de la herencia, como si de repente se hubiera convertido en la abogada y notaria de toda la comarca. Don Manuel la visitaba a diario, no ya como el alcalde protector, sino como un colega, discutiendo con ella el futuro del pueblo, las posibles ayudas gubernamentales que ahora, de repente, estaban disponibles. Elena sentía el peso de una responsabilidad que nunca había buscado. La victoria le había traído seguridad, pero le había robado el anonimato. En la quietud de su desván, entre los volúmenes de historia y derecho, se preguntaba si alguna vez volvería a ser simplemente Elena, o si a partir de ahora estaría condenada a ser para siempre el símbolo en el que la habían convertido. La soledad que antes era su refugio, ahora se sentía diferente. Era la soledad del que se encuentra en una cima inesperada, sin saber muy bien cómo bajar de ella. La brecha silenciosa que se había abierto entre Elena y su abuela se cerró una tarde, sin necesidad de grandes discursos. Carmen, que nunca había subido al desván por considerarlo el nido de pájaros en la cabeza de su nieta, ascendió por la empinada escalera de madera con el paso lento y decidido de quien va a un lugar sagrado. Encontró a Elena sentada en el suelo, rodeada de libros abiertos. La luz que se filtraba por el ventanuco iluminaba las partículas de polvo que danzaban en el aire, creando una atmósfera casi mística. Carmen no dijo nada. Sus ojos, acostumbrados a medir la tierra y el cielo, recorrieron las estanterías abarrotadas, los lomos de cuero gastado, los títulos en lenguas que para ella eran solo dibujos incomprensibles. Se detuvo frente a un estante y con una delicadeza que Elena rara vez le había visto, pasó los dedos por los títulos. No entendía las palabras,
pero por primera vez comprendió el mundo que contenían. Vio los años de soledad, las noches en vela, la dedicación silenciosa de la niña que había criado. Vio el legado de su difunto marido, no como una excentricidad, sino como la semilla de la salvación de su pueblo. Finalmente, su mirada se encontró con la de Elena. No hubo reproches, ni preguntas, solo un profundo entendimiento. Pequeños grupos de estudiantes de derecho, de activistas medioambientales o simplemente de curiosos llegaban los fines de semana no para ver un paisaje, sino para escuchar una historia. Don Manuel, hasta el último de sus días, se convirtió en el guardián de ese relato, enseñando a los visitantes el viejo puente romano y la iglesia del siglo XVI, no ya como reliquias de un pasado a punto de morir, sino como los símbolos de una herencia que se negaron a entregar. Los jóvenes que antes soñaban con escapar, ahora veían un futuro en su propia tierra. Crearon una pequeña cooperativa olivarera y en la etiqueta de cada botella de aceite, junto al nombre del pueblo, imprimieron una pequeña frase: hecho con la fuerza de nuestras raíces. El miedo a ser invisibles había desaparecido para siempre, porque habían aprendido que la verdadera fuerza no reside en ser visto por el mundo, sino en verse y valorarse a uno mismo. La historia de la nieta de Carmen se contaba a los niños no como un cuento de hadas, sino como la prueba de que el conocimiento, la valentía y la verdad son las únicas herramientas que nunca pueden ser expropiadas, las únicas que de verdad les pertenecían. La vida de Elena se convirtió en un delicado equilibrio entre dos mundos que gracias a ella habían aprendido a escucharse. En Madrid, su despacho no era un lugar de poder, sino un puesto de escucha. Se convirtió en una figura respetada y para muchos temida, no por su autoridad formal, sino por su meticulosidad implacable y su capacidad para ver la trampa humana oculta tras la jerga legal. Su trabajo salvó a un valle en los picos de Europa de una explotación minera con un informe de impacto fraudulento, y garantizó una compensación justa para las familias afectadas por una línea de alta tensión en Extremadura. Se movía por los pasillos del ministerio con la misma discreción con la que antes servía café, pero ahora, cuando hablaba, los poderosos guardaban silencio. Sin embargo, su verdadero santuario seguía siendo el desván de Alquería Blanca. Cada 2 semanas, regresaba a casa, se quitaba los zapatos de ciudad y se ponía las botas de campo. Ayudaba a su abuela, ahora anciana, pero con la misma chispa de acero en los ojos, a cuidar de los olivos. Esos días en el pueblo eran su ancla, el recordatorio constante de que las leyes y los contratos, al final, tratan sobre la tierra, sobre el sudor de la gente, sobre el derecho a llamar a un lugar hogar. Nunca perdió su acento, ni su sencillez, ni su amor por el silencio. No se convirtió en una política ni en una celebridad. Siguió siendo Elena, la nieta de Carmen, pero ahora su nombre era sinónimo de una justicia que ya no era ciega, porque ella le había prestado sus ojos y su voz. El impacto de aquel día frente al rey se extendió mucho más allá de las fronteras del valle. El caso Alquería Blanca se convirtió en un precedente legal estudiado en las facultades de Derecho de toda España, un ejemplo de cómo el derecho consuetudinario y las leyes históricas podían ser invocadas para proteger a los más vulnerables frente a los abusos corporativos. Su acto de insurrección cívica, perfectamente articulado y basado en la ley, inspiró a otras comunidades a organizarse. En aldeas remotas de Galicia, en pueblos de la meseta castellana, la gente empezó a leer la letra pequeña, a pedir segundas opiniones, a no aceptar un no como respuesta definitiva. La Oficina para la Defensa de Comunidades Rurales, que muchos habían visto como un mero gesto político, se convirtió, bajo la influencia de Elena, en un verdadero instrumento de cambio. Se crearon protocolos para que todos los contratos de expropiación incluyeran un resumen en lenguaje claro y sencillo, y se estableció la obligatoriedad de que las reuniones informativas se realizaran con la presencia de un mediador independiente.
La historia de Elena se difundió de boca en boca, convirtiéndose en una leyenda moderna. No era la historia de un milagro, sino la de una posibilidad. Demostró que una sola persona, armada con el conocimiento adecuado y el coraje necesario, podía alterar el rumbo de la historia, no solo para sí misma, sino para miles de personas que nunca conocería, creando una onda expansiva de dignidad que aún hoy sigue creciendo. El pasado doloroso de Alquería Blanca nunca fue olvidado, pero con el tiempo, sus aristas más afiladas se suavizaron, transformándose en una fuente de sabiduría colectiva. El recuerdo de la humillación, del miedo a la pérdida y de la sensación de impotencia se convirtió en un antídoto contra la complacencia. Les enseñó a ser vigilantes, a valorar lo que tenían de una manera que antes daban por sentada. La experiencia les demostró que la verdadera comunidad no se forja solo en las fiestas patronales o en la ayuda mutua durante la cosecha, sino en los momentos de adversidad extrema, cuando es necesario unirse para defender una verdad compartida. Para Elena, la lección fue aún más profunda. Comprendió que el legado de su abuelo no era la colección de libros que llenaban el desván, sino la curiosidad y el rigor que le había inculcado. Los idiomas no eran un adorno intelectual, eran llaves que abrían puertas a otros mundos, sí, pero sobre todo, llaves que podían cerrar las puertas a la injusticia. El conocimiento que una vez la había aislado, que la había hecho sentir extraña en su propio hogar, se reveló como su conexión más profunda con su gente. La lección principal que resuena desde el Valle de Alquería Blanca es que nuestras herramientas más poderosas a menudo están ocultas a plena vista, disfrazadas de pasatiempos, de rarezas, de herencias olvidadas, esperando el momento preciso de necesidad para revelar su verdadero y extraordinario propósito. La historia de Elena y Alquería Blanca nos recuerda que en los lugares más silenciosos a menudo residen las voces más importantes y que la valentía no siempre ruge, a veces simplemente traduce la verdad. Ese día, el mundo entero comprendió que la voz más poderosa no siempre es la que grita más fuerte, sino la que habla el idioma de la justicia, sin importar cuán humilde sea su origen. El legado de Elena no está escrito en las leyes que ayudó a cambiar, sino en la esperanza que sembró en el corazón de todos aquellos que alguna vez se han sentido invisibles. Su vida es un testimonio de que el conocimiento, cuando se pone al servicio de los demás, es la fuerza más transformadora que existe. Si esta historia te ha recordado que cada voz cuenta y que ninguna lucha por la dignidad es pequeña, compártela. Suscríbete para descubrir más relatos reales que demuestran que los héroes más inesperados pueden cambiar el mundo. Gracias por acompañarnos hasta el final.